Buenas tardes a todos y a todas. Os doy la bienvenida al webinar Innovación Educativa mediada por la tecnología. La sesión forma parte de Un Clic para el Cole, la iniciativa de Amazon que, por segundo año consecutivo, permite a los clientes de Amazon donar parte de sus compras en Amazon a una escuela de su elección, en forma de crédito virtual, sin coste adicional, para que los centros usen las donaciones para solicitar aquellos productos que necesitan. En esta nueva edición del proyecto, decidimos, tras los resultados del año pasado, crear un curso de formación de 5 webinars completamente gratuito para docentes dedicados al uso consciente de la tecnología para una enseñanza innovadora. Con estas sesiones exploraremos cómo se pueden utilizar las herramientas digitales en el aula y crear nuevos entornos de aprendizaje innovadores. Además de los webinars, os recordamos a todos la posibilidad de acceder gratuitamente y sin registro a la plataforma Amazon Digital Lab, donde encontraréis recursos digitales como clásicos de la literatura digital o cursos que enseñan a programar a niños y jóvenes de todas las edades. Ahora, algunas notas prácticas para los asistentes de este webinar. A través de la sección de pregunta que veis en vuestro panel, podéis interactuar con nosotras y nosotros a través de solicitudes, preguntas en profundidad y comentarios. Las preguntas serán solo vistas por el personal y las compartiremos con el ponente, Xavi Pascual, que las responderá después de su presentación inicial. La grabación del webinar se subirá a la plataforma de Amazon Digital Lab en los próximos días. Y para cualquier otra necesidad, también podéis enviar un correo electrónico a la dirección unclicparaelcole@proyectoeducativo.es. Y ahora, sin más dilación, doy la palabra a Xavi Pascual. Xavi es consultor internacional de transformación educativa en Reimagine Education. Es también fundador y director de BeChallenge.io y profesor universitario en la Universidad Oberta de Cataluña. Así que os dejo con Xavi. Gracias a todos y todas y disfrutar el webinar. Xavi, te doy la palabra. Xavi, me parece que tienes que poner la cámara y el micrófono para que te oigamos. Perfecto. Ahora en principio deberíais... ¿Me estáis viendo? Te estamos oyendo. Vale, pues vamos a ver por qué no me estáis viendo. La cámara está conectada, ¿eh? Vamos a ver. Ok, me está cogiendo esta cámara, entonces creo que ahora ya me vais a ver perfectamente, ¿verdad? ¿Ahora ya me veis? Dalia, Yo todavía no te veo. ¿todavía no me ves? ¿Ahora No. me veis? Ahora deberíais estarme viendo. No te vemos todavía, Xavi. Vale, sí, me dicen que sí que te ven. Sí, Entonces, perfecto. empezamos pues. Empezamos. Ok, la pantalla, en principio, ahora estáis viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, correcto. Estáis viendo la presentación, ¿eh? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Como comentaba Natalia en este webinar acerca de la innovación educativa mediada por la tecnología. Y vamos a ver hoy en qué nos vamos a centrar, ¿no? Porque siempre que hablamos de innovación educativa mediada por la tecnología en sí mismo ya es como un poco complejo, ¿no? Porque quien acaba guiando o quien debería estar guiando ese proceso de innovación obviamente son las y los docentes y por tanto la tecnología como herramienta. Por tanto,
vamos a ir intuyendo y vamos a ir viendo que este va a ser el enfoque que le vamos a dar a todo el webinar durante el tiempo que vamos a estar. Este webinar se va a estructurar en cuatro puntos, en los que, como veréis, vamos a ir viendo dónde está actualmente la educación, cuál es el rol del docente. Vamos a ver un modelo, como comentábamos anteriormente, que realmente nos facilita el identificar, y si yo incorporo tecnología educativa, en qué capa, ¿no? ¿Por qué estoy incorporando? ¿Qué quiero impactar? ¿Qué quiero conseguir con esa incorporación de la tecnología educativa? Vamos a ver algunas herramientas open source y luego vamos a ver finalmente algunas herramientas probablemente más conocidas a nivel global, ¿no? Así que vamos a dar paso con esta primera fase del gran John Dewey, que nos decía: la educación no es preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma, ¿no? Y con esto vincularé lo que comentábamos de la tecnología. A veces hablamos de incorporar o de innovar mediante la tecnología, ¿no? Y luego fijaros, ¿no? En realidad, si la educación es la vida en sí misma, mírense a su alrededor, miren la pantalla donde estamos. Esta es nuestra vida, es una vida híbrida entre un mundo presencial y un mundo tecnológico. Y es por eso que la tecnología no es que sea una oportunidad, es que es una necesidad, ¿no? Pero la necesidad se convierte, obviamente, en mayor para ser capaces de identificar el porqué y el para qué de la incorporación de la tecnología. ¿Dónde se encuentra actualmente la tecnología? La educación, disculpar. Bueno, como bien sabéis, la educación se encuentra en un tiempo de cambio. Un tiempo de cambio. Hemos pasado o estamos acabando de pasar, no lo sé exactamente, toda una pandemia. Y como se decía, supuestamente esto iba a revolucionar toda la realidad educativa, y creo que compartiremos entre todas y todos que no ha sido tanto como esperábamos, ¿no? No obstante, la realidad que hemos vivido de incorporar unas tecnologías a las que no estábamos acostumbradas ni acostumbrados, nos ha llevado a identificar qué tecnología nos puede acompañar al camino de innovación que queremos realizar, ¿sí? Por tanto, ya no es un momento en el que estamos de manera exploratoria con la tecnología, sino ahora estamos de manera realmente seleccionando qué tecnología nos va a acompañar hacia el camino que queremos tomar. Pero claro, tenemos que primero saber hacia dónde está andando la educación, ¿no? Mirar, hay tres ejes vertebradores de la educación hoy en día, tres elementos esenciales. En primer lugar, como veréis, la educación está avanzando hacia un aprendizaje significativo, por tanto, en donde se vincula la realidad, descubrir, participar y obviamente impactar en experiencias que puedan vivir de sus entornos locales, nacionales e internacionales. Y eso quiere decir al final que sea un aprendizaje que realmente el estudiante, el alumno, vea qué significatividad le aporta en su día a día, ¿no? Qué significatividad le aporta personalmente y obviamente a nivel educativo. Luego un aprendizaje activo, ¿sí? Bien lo sabéis, hemos puesto incluso una frase de Dewey, ¿no? Que hoy en día que se habla tanto de los proyectos, y tenemos que tener en cuenta que los proyectos ya fechan de 1918, un poco para que nos ubiquemos y nos demos cuenta de que ahora es una oportunidad de que la tecnología no nos ayude a acelerar la incorporación de ella misma y el replicar lo que siempre hemos hecho, sino nos permita realmente acompañarnos hacia dónde queremos ir y hacia dónde la educación está avanzando. Y luego un aprendizaje colaborativo. Esto es precisamente una pregunta que nos la tenemos que hacer, ¿no? Cuando estamos en las escuelas, en nuestros centros educativos y realmente, pues a veces pueden emerger esas dudas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con el tema del trabajo colaborativo? Fijaros, cuando nosotros vivimos nuestra vida adulta, todas las personas que estamos aquí vemos la necesidad y vemos siempre ese momento en el que tenemos que construir relaciones, experiencias, productos o servicios con nuestros compañeras y compañeros. Y al final, esta es la vida
que hablábamos anteriormente, esta es la vida de verdad, esta es la real, y por tanto nuestros estudiantes avanzan hacia un aprendizaje colaborativo en el que construyen socialmente. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Y eso nos hace aterrizar 7 de los principios del aprendizaje de la OCDE, porque así daremos fuerza a ver las tecnologías que yo considero que puedo ir incorporando, me van a acompañar realmente hacia dónde va la educación y hacia dónde realmente están esos, por ejemplo, estos principios del aprendizaje que definió la OCDE. Entonces, como veis aquí, tenemos 7 principios. El primero de ellos es el que hemos visto anteriormente, los aprendices en el centro. Por tanto, tendremos que ver qué tecnologías nos ayudan realmente a que el estudiante viva en el centro. Es decir, cómo nuestro estudiante va a vivir una experiencia en el que él es el centro, no que recibe esa persona únicamente una tarea y ya está, sino realmente cómo la experiencia de aprendizaje se ha puesto al estudiante en el centro, cómo las herramientas que vayamos a incorporar nos fundamentan este segundo punto, que es la naturaleza social del aprendizaje. Por tanto, cómo las herramientas tecnológicas nos acompañan a ser capaces de poner en relevo la importancia de un aprendizaje social, de un aprendizaje colaborativo, un aprendizaje cooperativo. Por tanto, 2 puntos esenciales, estudiantes en el centro, pensemos en la tecnología ahora que estamos usando en nuestras aulas, lo estamos enfocando de esta manera. En segundo lugar, estamos siendo capaces de dar esta perspectiva social al aprendizaje. En tercer lugar, las emociones, el aspecto en el que realmente somos capaces de vincular motivacionalmente al estudiante y en el que obviamente hoy en día ya tenéis herramientas que existen herramientas, sobre todo si buscáis del tema de Social Emotional Tools for Learning, podréis encontrar muchas herramientas que van enfocadas a esta propuesta, ¿no? A poder realmente pues, ir analizando cómo están avanzando emocionalmente los estudiantes, cómo está impactando estas actividades que nosotros les planteamos. En cuarto lugar, y mirar qué importante ser capaces de reconocer las diferencias individuales. En este sentido, nos encontramos con una gran oportunidad delante de la tecnología. Por tanto, fijaros, ¿qué nos tiene que permitir la tecnología? Pues llegar ahí donde un docente le cuesta más de llegar. ¿Por qué? Porque tenemos aulas con cerca de 30 estudiantes, a menudo incluso más. Por tanto, ¿cómo nosotros nos respaldamos en la tecnología para llegar a personalizar caminos educativos? ¿Sí? Fijaros que no es tanto el enfoque en el que estamos dando de inicio en nombres de tecnologías, en nombres de herramientas y el por qué está claro, ¿no? Si nosotros focalizamos únicamente en la herramienta, en el con qué, nos estamos olvidando unas preguntas esenciales que tenemos que plantearnos. Es decir, ¿qué queremos conseguir? ¿No? ¿Para qué lo queremos conseguir? ¿Cómo lo vamos a conseguir? Y finalmente, ya nos preguntaremos ¿con qué? Porque herramientas, queridos asistentes a este webinar, hay miles. Entonces, realmente, una de las sensaciones del profesorado, y ahora si pudiera ver las caras seguramente lo compartiríamos, es sentirnos abrumadas y abrumados con la gran cantidad de herramientas que existen, ¿no? Pero si yo no soy capaz de perfilar muy claramente hacia dónde van las cosas, qué es lo que yo quiero y para qué y cómo lo voy a conseguir, es muy difícil que voy a buscar una herramienta, perderé el tiempo y dejaré de tener claro qué voy a conseguir si yo encuentro la herramienta que supuestamente me iba a acompañar. Luego el punto 5, bueno, pues aquí fijaros, incluir a todos los estudiantes. Creo que aquí el diseño universal para el aprendizaje es una propuesta muy interesante para ser capaces de ser inclusivos
en el sentido de las experiencias de aprendizaje que diseñemos. Luego, en el punto número 6, como veis, evaluación para el aprendizaje. Aquí es muy importante este punto. Como conocéis, hay herramientas que focalizan en la evaluación, otras herramientas que focalizan en la calificación. Por tanto, fijaros qué diferencia que nos encontramos entre una cosa que es la evaluación y otra cosa que es la calificación. Todas y todos conocemos herramientas de gestión en las que podemos calificar, pero es más complejo encontrar aquellas herramientas en las que nos permite evaluar. ¿Y qué quiere decir esto de evaluar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos decir con una evaluación para el aprendizaje? Pues lo que está explicando precisamente en este párrafo, ¿no? El ser capaces de dar ese feedback formativo, es ser capaces de comunicar a nuestros estudiantes, de comunicarnos con nuestros estudiantes e ir viendo cómo les podemos ofrecer un feedback que les ayuda a mejorar. Asimismo, también ver qué herramientas nos ayudan, pues, por ejemplo, a que se hagan autoevaluaciones, a que se hagan coevaluaciones, a que puedan, digásemos, hacer este proceso de autoevaluarse y coevaluarse mediante rúbricas. Veréis que existen herramientas que si las buscáis encontraréis herramientas en base a rúbricas, ¿sí? Yo recuerdo una web que se llamaba Edulíticas, ¿no? Y de esta manera encontraréis diversas propuestas en las que podréis encontrar enfoques hacia la evaluación. Insisto, todas las personas probablemente que están trabajando o han trabajado en activo en tiempo de pandemia, hemos pasado informes, hemos pasado calificaciones, ¿cierto? Y hemos hecho servir un sistema de calificación. Por tanto, esa herramienta, yo ahora mismo no voy a entrar porque no es el objetivo que estaba fijado, pero en este caso la herramienta de calificación es una herramienta en la que nos hace traspasar a un plano digital algo que ya hacíamos anteriormente. Pero, ¿qué pasa cuando realmente podemos evolucionar nuestra propuesta y evaluar, coevaluar, autoevaluar de manera dando feedback formativo a nuestro alumnado, con herramientas en las que puedan colaborar y realmente vean su progreso y su proceso de aprendizaje? Y nos hacemos una pregunta clave. Con todos estos elementos, los elementos que hemos ido viendo, nos hacemos una pregunta clave, ¿no? Y es, ¿qué rol debe jugar el profesorado en esta nueva realidad educativa, en esta nueva realidad en la que necesitamos no incorporar la tecnología por incorporarla, sino realmente incorporar la tecnología con una mirada de innovar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo claro el qué queremos, por qué queremos y para qué lo queremos? Y ahí nos damos cuenta de una realidad, ¿no? Antes hablamos de 3 aspectos clave, que era el aprendizaje significativo, el aprendizaje activo y el aprendizaje colaborativo. Y eso nos lleva a identificar que ahí hay un cambio de paradigma. Hay un cambio de paradigma del profesor que pasa de la instrucción hacia un profesor que pasa al diseño de experiencias de aprendizaje. Y realmente ese profesor que pasa al diseño de experiencias de aprendizaje, pues es un cambio de paradigma absoluto. Es decir, que yo sea un profesor que estoy dando instrucción y en algún momento incorporo una herramienta tecnológica, fantástico, fantástico. Pero no estamos hablando de este tema ahora. Estamos hablando de cómo realmente el profesorado en esta nueva realidad educativa que incorporas las tecnologías para estar al servicio de la innovación educativa, vamos a ver qué realmente necesitamos para hacer este diseño de experiencias de aprendizaje. Porque si no hacemos ese cambio de paradigma, veremos cómo van emergiendo cosas que son realmente pues sorprendentes, ¿no? Y hace escasos días aparecía una pregunta del doctor Wayne Holmes del University College de Londres, en el que nos hacía una pregunta interpeladora, ¿no? Realmente yo cuando la leí me quedé
me quedé impactado solo por visualizar, ¿no? Por visualizar lo que nos comentaba, pero era una pregunta que era tan directa que nos llevaba a realmente decir, ok, con esto es suficiente para entender que hay una necesidad de cambio de paradigma, que hay una necesidad de que pasemos a otra etapa y en la que obviamente la tecnología tenga otra perspectiva y acompañe al profesorado a una propuesta de innovación educativa de verdad. Y es que nos encontramos con esta pregunta que podéis ver aquí en la parte superior que decía Wayne Holmes, ¿no? Decía, si vamos a seguir basando la educación únicamente en transmitir conocimientos, ¿por qué no ponemos todo el conocimiento de Wikipedia en un chip y se lo implementamos a los bebés? Claro, yo cuando leo esto, no sé si estaba almorzando como aquel que hice y prácticamente ya me atraganto, ¿no? Pero realmente piénsenlo, es decir, vayamos a ser realistas. Si esta es la lógica en la que hemos seguido durante muchos años focalizando la educación en una perspectiva de contenidos, de transmisión de contenidos, pues bueno, es normal que encontremos una pregunta tan directa, tan en cierta manera agresiva y que de alguna manera nos hace replantearnos muchos aspectos. Y que, atención, esto puede parecer obvio que no es así, como nos comenta también el doctor Wayne Holmes. Nos dice, obviamente no es así, porque nos comenta, se va a la escuela a aprender conocimientos, pero también a ser un ser social, a entender cómo interactuar con otros, cómo desarrollar habilidades, bueno, en definitiva, a un proceso que realmente nos haga poner en valor lo que son las personas. ¿Ok? Por tanto, la reflexión que extraemos de aquí es, atención, ¿hacia dónde enfocamos nuestra tecnología educativa? ¿Hacia dónde incorporamos la tecnología educativa cuando nosotros la llevamos a las aulas? ¿La llevamos para seguir perpetuando un modelo centrado en el contenido o la llevamos para potenciar y llevar a otro nivel esta propuesta educativa, este nuevo paradigma, nueva perspectiva de la educación? ¿Sí? Y eso nos conlleva a una reflexión, ¿no? Es decir, es todo innovación educativa y entonces aquí es lo que os estaba comentando anteriormente. En primer lugar, la innovación educativa no tiene por qué estar necesariamente asociada a la tecnología. Por tanto, esto es un aspecto que es importante que tengamos en cuenta y que realmente luego hay otro elemento, ¿no? La conjugación que decimos de las transformaciones entre el que es el rol del profesorado, del alumnado, de estas herramientas educativas que se utilizan, las metodologías educativas, realmente esto es lo que genera un proceso de innovación educativa. Pero cuando existe esta conjugación, es decir, a ver, si ustedes me dicen no sé qué decirles, pero hace 7 años, o como aquel que dice, tal vez, creo que no sé si fueron 7 u 8, en cuando iniciamos en un centro en el que había tenido la oportunidad de colaborar, iniciamos un proyecto con dispositivos de tablets, pues en aquel momento, permítanme, en aquel momento nos pensábamos que eso era una innovación educativa. Eso nos pensamos que era una innovación educativa. Y qué contentos y contentas estábamos, ¿cierto? Claro, ahí estamos hablando de un momento completamente distinto. Ahora nos hemos visto en una tesitura social, coyuntural, de un momento histórico que ha puesto todo el mundo delante de la pantalla, porque esa fue la realidad, y ahora realmente se requiere un paso adelante por parte, obviamente, del profesorado y se requiere un paso adelante por parte, obviamente, de las herramientas tecnológicas que acompañan en esta conjugación que decíamos anteriormente, ¿eh? En esta conjugación que nos acompañan a la innovación educativa que estamos buscando. Y esta innovación educativa, mediada por la tecnología, como os decía al inicio de este webinar, es más bien una necesidad que una oportunidad.
esta necesidad más que una oportunidad, miren, si no les facilitamos a nuestro alumnado todas estas experiencias que entremezclan aprendizajes y tecnología, les estamos quitando la mitad de la vida. Perdónenme que sea tan directo, pero nuestra vida, si ustedes calculan el tiempo, la mitad está entre la tecnología y la mitad está entre el mundo físico. Y probablemente cuando nuestros estudiantes, si estamos aquí con gente de la universidad, es igual porque van a salir también al mercado laboral y lo van a vivir, y con los estudiantes que tenemos en la escuela va a pasar aún más. Es decir, cada año que pasa se incrementa exponencialmente nuestra exposición a la tecnología, se incrementa exponencialmente el progreso tecnológico que hacemos a nivel global. Por tanto, si nosotros no les facilitamos tecnologías que vayan más allá de replicar lo que hacíamos en presencial, siendo muy claros y muy llanos, de un PDF, perdonen, de un documento en texto, ahora ya no te lo imprimo, te lo pongo en un PDF, ¿ok? En un documento virtual, aunque no sé si puedo decir PDF, pero en un documento virtual. Perfecto. Entonces, fíjense, tenemos que realmente acompañar a nuestros estudiantes a descubrir las tecnologías que nos acompañan en el aprendizaje y nos ayuden a evolucionar también nuestra práctica educativa. Luego, en segundo lugar, fíjense cómo destaco el puede, ¿no? Puede ayudar a enriquecer procesos pedagógicos. Puede. Tercer elemento, puede facilitar el trabajo colaborativo, el trabajo activo y el trabajo significativo. Puede. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿voy a conseguir quitar el puede y convertirlo en una afirmación si únicamente genero un programa de dotación tecnológica para el profesorado, entendiendo que la incorporación de dispositivos que con la incorporación de dispositivos ya estoy innovando? Es precisamente el ejemplo que les ponía a nivel personal anterior. Es decir, aquí ya no estoy interpelando a nadie, simplemente un ejemplo personal. X años, 2000, incluso os diría más, porque corre mucho el tiempo, pero yo diría a lo mejor incluso 2010, 2011, no lo recuerdo ahora exactamente, pero en cualquier caso, esto es un ejemplo, ¿no? Es decir, ¿enriqueció el proceso pedagógico en aquel momento? No. ¿Facilitó el trabajo colaborativo, activo y significativo? No. Por tanto, ¿incorporamos una innovación educativa? Permitírmelo, no. Es decir, ¿incorporamos en aquel momento una innovación tecnológica? Sí, claro. Sí, tecnológica, claro que sí. ¿Educativa? Pues no, ¿vale? Entonces, esta realidad es la que nos tenemos que plantear, ¿sí? Nos tenemos que poner en esa tesitura y a veces son cosas que parecen muy obvias, pero que no nos planteamos realmente en dónde nos estamos ubicando. Y básicamente es que si no nos planteamos estos elementos que hablamos antes, qué es lo que quiero conseguir, hacia dónde está yendo la educación, qué es lo que yo quiero conseguir, por qué, para qué y cómo lo voy a hacer realidad, si no me hago esas preguntas y directamente voy a con qué, ¿no? ¿Con qué voy a usar una herramienta para proyectarles este documento que tengo aquí en mi carpeta digital? Bueno, no sé, a lo mejor tenemos que plantearnos exactamente qué quieres conseguir con esto, por qué, para qué. A lo mejor si usamos otra herramienta les facilitamos ir a otro nivel tecnológico al alumnado, ¿sí? Porque si no nos planteamos estas cosas podemos acabar con un estudiante así. Tiene ordenadores, tiene cascos de realidad virtual, tiene todo, pero oye, puede ser que esté diciendo, oh, es que estaba cansada, o a lo mejor es que es un proceso de relajación que están con los cascos de realidad virtual. Pues oye, pues también podría ser. No les digo que no, pero en cualquier caso, la interpretación que podemos extraer es, por más tecnología que incorporemos, si no hay un criterio, si no hay una definición de qué queremos conseguir, por qué queremos conseguir, para qué la queremos, y con una mirada de innovación educativa mediada por la tecnología, no innovación tecnológica.
¿ok? Son dos cosas distintas. Tal vez sutil, no lo creo, pero en cualquier caso son dos cosas distintas, ¿sí? Porque esta imagen que nos da luz y realmente son pequeñas bombillas que nos iluminan, nos demuestra realmente que el proceso y la luz está en sus manos, en las manos del profesorado, de ustedes, está en sus manos. Entonces, a partir de aquí, realmente yo como docente, con mis otras compañeras y compañeros, tengo que hacerme una serie de preguntas y esa serie de preguntas me tiene que acompañar para decidir realmente qué tecnologías yo voy a usar, ¿no? Qué tecnologías, qué aplicaciones, lo que quieran, ¿eh? Yo creo que nos entendemos ya con este mensaje de qué tecnologías, porque aquí entraríamos obviamente en plataformas, en dispositivos, en infraestructura, en muchos aspectos, ¿vale? Pero estas preguntas son clave. ¿Qué quiero conseguir? ¿Por qué? ¿Para qué? Y posteriormente, ¿con qué herramientas puedo respaldarme para diseñar esa experiencia de aprendizaje en la que la tecnología aporta un valor determinante? O sea, hoy en día, si la tecnología no nos aporta un valor determinante, veremos que realmente, bueno, pues estamos replicando, permítame, estamos digitalizando, ¿no? Entonces, digitalizar se hizo hace muchos años. Entonces, si tenemos ahora tecnologías disponibles para ir un paso más allá, oye, vamos a empezar y vamos a ir un paso más allá, siempre y cuando respondan esas tecnologías al qué, al por qué y al para qué. Si ustedes me dicen, en este caso, Xavi, nosotros queremos digitalizar. ¿Por qué? Porque responde al qué, al por qué y al para qué. Oigan, totalmente respetable. Si ustedes lo tienen identificado, me parece fantástico. ¿Qué, por qué y para qué? Pero tenemos que preguntárnoslo, ¿sí? Y estas preguntas siempre, bueno, pues nos gusta poner pues, un marco de referencia para respaldar las tecnologías que vamos usando y que, bueno, un poco nos pueden ubicar, ¿no? Y este marco, que es el marco SAMR, siempre lo solemos poner de referencia porque es un marco que, sobre todo con la imagen siguiente, nos ayuda mucho a identificar en dónde ubicamos nuestra tecnología, ¿no? Es decir, la tecnología que incorporamos a nuestras aulas, ¿qué nos está permitiendo? Si no usamos tecnología, pues obviamente te preguntas, como este señor o esta señora se pregunta qué hay en el océano, ¿no? Pues obviamente si no lo exploras, difícilmente lo sabrás. Como veis, cuando sustituimos, pues realmente la tecnología no aporta un valor diferencial, simplemente pues es probable que mejore. ¿Mejora la experiencia de un usuario porque le damos un PDF virtual de un papel de nuestro estudiante? Bueno, pues posible, ¿eh? Es posible, no lo sé, no voy a responder en ese sentido, pero es posible, ¿por qué no? Luego, puede ser que tengamos una mejora cuando aumentamos un poquito, ¿no? Cuando hay una mejora en las funcionalidades, ¿no? Puede ser que ahí aumentemos. Pero luego hay otro aspecto clave, que es la modificación. Es decir, cuando realmente se modifica de manera significativa, permite un rediseño de lo que estábamos haciendo. La tecnología nos permite es aumentar, sino modificarlo con una rediseño significativo. Y luego ya completamente, cuando ya lo redefinimos, es cuando nos permite hacer algo que antes era inconcebible sin la tecnología. ¿Ok? Por tanto, este punto de algo que era inconcebible antes sin la tecnología es un punto a explorar. Es un punto a explorar. Desde la parte de modificación, desde la parte de redefinición, es un punto a explorar. ¿Por qué? Porque tenemos que acompañar a nuestros estudiantes a ello. Les tenemos, o sea, perdónenme, yo no soy la persona que sea forofa porque sí de las tecnologías, simplemente no les podemos dejar sin la oportunidad de descubrir las tecnologías. No pueden salir de nuestros centros educativos y descubrir tecnologías
obviamente siempre descubrían tecnologías, entiéndanme, pero descubrir cosas que son realmente de nuestro día a día y que no han visto en sus centros educativos, ¿no? Y no se pongan toda la presión ahora que tenemos una parte que es, oigan, tenemos que ayudar al profesorado. Vamos a ver qué tipología y herramientas podíamos usar en este tipo de sustitución. Bueno, pues por ejemplo, tomar notas en un documento digital, que es lo que comentábamos anteriormente. Pues aquí tendríamos un documento digital y podríamos tomar notas, ¿vale? Luego, ¿qué otro aspecto podríamos hacer? Pues si lo aumentamos, podemos incluso ahora mismo, ¿no? Antes tomábamos las notas de manera individual, las tomábamos en nuestra libretita digital también, pues ahora vamos a trabajarlas en notas colaborativas. Bueno, es un aspecto que nos está ayudando, estamos aumentando y podemos hacerlo de esta manera. Luego, otro aspecto que podríamos trabajar en la parte de modificación, una herramienta que podríamos trabajar en la fase, vamos a llamarla así, de modificación. Bueno, pues cuando exploramos con un mapa diferentes espacios geográficos y podemos ir de una parte a otra del mundo, digásemos, más allá, obviamente, o de manera más ágil que cuando teníamos el, mapa o incluso la bola del mundo, ¿no? Entonces, este sería un aspecto de modificación. Y luego, un aspecto de rediseño, aquí ya nos encontraríamos, pues, por ejemplo, con las videollamadas, es un ejemplo que hemos vivido continuamente durante mucho tiempo y seguimos viviéndolo. Y otro elemento que nos podríamos encontrar es la realidad virtual, ¿no? La realidad virtual, bueno, pues obviamente es un aspecto clave, incluso con el notición, ¿no?, de hace unos días de una gran compañía tecnológica acerca de su mundo paralelo de realidad virtual, pues creo que aún nos demuestra aún más la realidad de lo que está viniendo, que nos parece que suena muy lejos, muy lejano, y en realidad no está tan lejano. Pero más allá de eso, ya no es porque suenen cosas como realidad virtual y a veces, ¿no?, nos empiezan a sonar tecnologías así estratosféricas, estilo blockchain, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, sino realmente porque esta realidad virtual nos lleva a otro nivel, nos lleva a otro nivel de experiencia educativa, absolutamente a otro nivel. Y no lo sé si se puede explicar, pero en cualquier caso voy a explicar una experiencia de un proyecto en el que ayudan a las niñas y los niños que tienen que entrar por un motivo u otro a quirófano a través de realidad virtual a ser capaces de vivir una experiencia inmersiva. Por tanto, es un aspecto formativo, fíjense, es una formación no formal, perfecto, les ayudan a aprender de qué se trata todo eso que va a pasar, un poco para que vayan más tranquilas y tranquilos, y me parece espectacular. Ya no es una persona hablando, sino les llevamos a otro nivel ese aprendizaje, los ponemos inmersos, y realmente es una vivencia que para las niñas y los niños, pues como mínimo en sus datos agradecen haberla vivido. Pero bueno, ya llevándolo a un terreno de educación formal, imagínense que cuando están explicando algo de los romanos o en cualquier etapa histórica, incluso actual, si les quieren hacer viajar actualmente, los pueden llevar a un viaje virtual, como ya existen y ya tenéis herramientas que pueden hacerlo, y vivir esta experiencia a través de la realidad virtual. Bueno, pues son aspectos que sabemos que están ahí, que sabemos que realmente están y son relativamente accesibles. Entonces, ¿qué es lo que nos falta para incorporarlo? Pues nos faltan diversas cosas, pero primero de todo, el plantearnos esas preguntas básicas que les comentaba anteriormente, que seamos capaces de plantearnos unas preguntas básicas. Y luego, por otra parte, un aspecto que creo que para ustedes que están aquí es esencial, ¿no? Es esencial y es un aspecto que yo voy a destacar muchísimo. Pues que realmente para llegar aquí
tenemos que dar soporte al profesorado, tenemos que acompañar al profesorado, tenemos que realmente darles tiempo, ¿no?, en que sean capaces, a través del tiempo, a través de la experiencia, a través de la formación, de implementar la tecnología educativa que ayude a modificar y a redefinir las experiencias educativas. Entonces, fijaros que para ello es importante que contemos con la esencia, con lo vital que es el profesorado, con nuestro profesorado. Es lo más después de los estudiantes, perdonadme, pero es lo más valioso que tenemos. Entonces, a partir de aquí, ¿cómo realmente ayudamos al profesorado a decir, bueno, pues hay que plantearse unas preguntas y tienes esta oportunidad con esta serie de tecnologías? Claro, fijaros, esto es un aspecto que tenemos que ir pensándolo y que a veces desde los ámbitos educativos suena como una necesidad y es como una presión para el profesorado, ¿no? Y, bueno, pues como he sido maestro, como soy profesor, como soy formador, también quiero pues lanzar ese mensaje al profesorado, pues que el profesorado delante de la incorporación de las tecnologías no puede estar solo, requiere un acompañamiento, requiere una formación, requiere conocer buenas prácticas, esto que comentábamos anteriormente, que tenga un marco, que tenga unas preguntas, que tenga unas competencias digitales y sobre todo que el profesorado se permita el lujo de experimentar, explorar e incorporar tecnologías que encajen con su misión educativa, la suya, de sus compañeros y de su centro, porque nos encontramos muy a menudo con profesorado que cuando le empiezas a preguntar por las herramientas que utiliza, bueno, pues es que las respuestas son claras, es decir, son herramientas que ya se usaban en el centro o son herramientas que se ha decidido que se utilicen, pero o porque es la moda o porque son las que suenan, ¿cierto? Porque son a lo mejor las herramientas que suenan. Entonces, como les digo, igual que nos buscamos otras cosas e investigamos y tenemos muy claro qué queremos, esa es la clave. Es tener muy claro lo que queremos, por qué lo queremos, para qué lo queremos, ¿ok? Entonces, si yo empiezo a incorporar herramientas tecnológicas, tienen que dar respuesta a algo. Este es un marco bueno, de la competencia digital docente, que este es un marco, bueno, pues que creo que está bien y aporta valor al profesorado para que pueda realmente fijarse una serie de competencias digitales docentes. Y luego hay otro aspecto que es el marco, el framework de las competencias digitales para los educadores. Y dentro de este framework hay diversos ámbitos, ¿no? Pero sobre todo un aspecto que es determinante es que este framework es para el profesorado de todos los niveles educativos, desde la educación infantil hasta la educación superior, y también incorporando, obviamente, la educación de adultos, la educación especial, incluso en contextos no formales de educación, ¿no? Y sobre todo, este aspecto es clave. Mirar que el enfoque del webinar, ¿no? El webinar no es un escaparate tanto de aplicaciones, de plataformas, porque eso ustedes ya lo tienen y oigan, perdónenme, pero esto es como cuando un profesor intenta explicarles muchos conceptos y muchos conocimientos a sus estudiantes y ahí tenemos la reflexión del chip, ¿no? ¿Qué me dirían ustedes a mí si yo les estoy aquí explicando muchas herramientas, pero no les acompaño acerca de estas reflexiones o estos fundamentos educativos que estamos poniendo al webinar? Pues probablemente me dirían, oiga, Xavi, le agradezco su tiempo, pero si hubiera sido un listado de aplicaciones, a lo mejor esto lo podríamos haber visto a través de un filtro en una página web que puede indexar con muchísima más facilidad que yo esos resultados. Y esta crítica se la lanzo por un motivo. Se la lanzo por el motivo de que tenemos que siempre ser conscientes de dónde nosotros aportamos el valor. Y el valor que yo les puedo aportar a ustedes es precisamente de darles una base, de hacerles unas preguntas, de lanzarles unas preguntas que les interpelen, que sean significativas para ustedes, más que sea una exposición
de herramientas que pueden encontrarlas filtradas obviamente, en páginas de Internet. Y esto mismo nos refleja el marco de competencia digital en el que no se ha puesto realmente la técnica, sino realmente focaliza este marco en cómo la tecnología puede usarse para mejorar e innovar en la práctica educativa y formativa. Fíjense, no es tanto en cuánto soy yo de competente digital desde un sentido técnico, ¿cierto? Sino realmente cómo yo he sido capaz de desarrollar esas preguntas y hacerme esas preguntas con la finalidad de que esta tecnología pueda usarse para mejorar e innovar en la práctica educativa y formativa. ¿Entienden? Esa diferencia y la necesidad de ser conscientes de ello, ¿no? Y mirar, un autor que yo lo admiro mucho sus escritos y sus reflexiones, es una persona en la que, bueno, pues creo que lo que escribe lleva una reflexión importante detrás y dijo, ¿no? Dijo, es ahora, en 2021, cuando empieza el siglo XXI. Y esto hacía referencia a todo lo que ha pasado, ¿no? En este proceso de pandemia en el que realmente ahora yo quiero coger este guante que lanza Sanjay Sharma y recogerlo para decir, es ahora en el momento en el que el siglo XXI para la tecnología educativa empieza a poner un sentido en el acompañar a lo que sería la innovación y la transformación educativa. Ya hemos pasado la etapa de digitalizar y si no lo hemos pasado, anímense, denle prisa y pásenla. Pero en cualquier caso, es ahora el momento. Es ahora el momento porque nos lo pide la realidad, nos lo piden nuestros estudiantes y nos lo ofrece la tecnología para que podamos ir más allá. Y claro, si empieza el siglo XXI ahora, en 2021, alguno que se haya conectado ahora dirá, a este se le ha ido, porque siglo XXI empezando en 2021, ¿qué herramientas nos pueden acompañar al siglo XXI, ¿no? Bueno, pues no quería dejar, hacemos el webinar sin unas herramientas tal vez más conocidas a nivel global, pero que creo que van a ser herramientas en las que os va a facilitar, bueno, pues empezar a llevar a eso que comentábamos anteriormente, a la modificación y a la redefinición, ¿no? Veréis que hay 3 ejes vertebradores: la colaboración, la producción y la gestión. La gestión en este caso obviamente está enfocada para el profesorado y veréis que la colaboración y la producción obviamente pues podría ser en ambos casos, digásemos, multidireccional, ¿vale? Vamos a empezar por esas herramientas de colaboración, que son herramientas que nos permiten una fluida comunicación o interacción. 3 herramientas clave, como es Padlet, que te permite colaborar con tus compañeros y compañeras, obviamente, a través de muros compartidos y colaborativos. Si no recuerdo mal, te permite hacer 4 o 5 muros gratuitos. Por tanto, es una buena herramienta para empezar a probar de hacer experiencias colaborativas con compañeras, compañeros. Luego tenemos otra herramienta, que esta es una herramienta libre. Es una herramienta en la que, bueno, por lo que he visto hoy han empezado a generar usuarios, pero hasta la fecha era libre, tenía acceso sencillo y gratuito y se llama Slice, ¿vale? Entonces, veréis que es una herramienta también colaborativa en la que ya os ofrecen tableros predefinidos. Bueno, son aspectos que son muy interesantes porque podéis generar pues procesos de trabajo colaborativo, de trabajo cooperativo, dentro de un mismo muro virtual y en el que os permite una interacción bastante ágil, muy intuitiva y os permite, obviamente, que la colaboración vaya a otro nivel. Y luego estaría una herramienta de videollamada, es una herramienta
por lo que yo entiendo hasta la fecha, es gratuita, que es Jitsi, y en cualquier caso, pues, bueno, pues es una herramienta que a nivel de comunicación para el alumnado, pues está muy bien. Si trabajáis pues por equipos, incluso podéis trabajar y darles esta herramienta para que puedan hacer videollamadas, ¿no? Es bastante fácil de crear un enlace y poderlo compartir con vuestros estudiantes. Esto por lo que hace a las herramientas de colaboración. Veréis que, disculparme, en las herramientas de producción he puesto más herramientas, sobre todo bueno, por un aspecto clave, ¿no? Esto que se habla tanto, ¿no? Y se habla tanto desde hace desde hace mucho tiempo, de consumidores a creadores. Y yo es verdad que digo, se viene hablando mucho, pero es que tenemos que darles la oportunidad de que sean personas creando, que vayan creando su camino, que vayan creando sus propuestas, que vayan creando e interactuando con las tecnologías que tenemos. Por tanto, fijaros que os he puesto una herramienta que es el Storybird, que es para crear historias colaborativas entre estudiantes. Creo que hay otra aplicación, si no recuerdo mal, que creo que son de otra aplicación, creo que son de Galicia, y tienen una propuesta bastante parecida a la Storybird, o sea que es decir, que hay diversas propuestas parecidas a Storybird. Y en cualquier caso, me parece muy interesante que puedan crear historias colaborativas en la que incluso podrían colaborar pues los de primero con los de segundo, los de tercero con los de cuarto, bueno, en cualquier caso, los de la A con la B, en cualquier caso, es una herramienta que creo que es para explorar. Luego está el tema de OBS Studio. Bueno, yo aquí, sinceramente, antes que proponerles a los estudiantes OBS Studio, ¿sabe lo que le haría? Les propondría qué herramienta es la que usan ustedes, qué es la herramienta que es la que usan sus estudiantes, preguntarles directamente para poder editar y crear vídeos. Sus alumnos, la gran mayoría, son auténticas y auténticos expertos de vídeo. Saben muchísimas cosas de vídeo, de fotografía, permítanles que desarrollen esa creatividad. Tenemos una oportunidad magnífica. Hay herramientas espectaculares hoy en día a nivel de usabilidad que pueden realmente potenciar las habilidades de las personas como la creatividad, la comunicación, el pensamiento crítico. Mira, permítanme, el otro día, por motivos varios, vi que habían creado una experiencia de aprendizaje en relación a TikTok. Y delante de las redes sociales, delante de las, bueno, he dicho un nombre, bueno, disculpar si no se podía decir nombres, delante de las realidades que vivimos a nivel social, ¿no? En donde tenemos obviamente muchas redes, pero muchísimas herramientas, más que prohibir hay que aprovechar la oportunidad. Hay que aprovechar esa oportunidad. Es brutal y es espectacular la cantidad de herramientas que tenemos y tenemos que ver qué queremos conseguir con ellas, para qué y por qué. Pero es que si cogemos una herramienta como la que he dicho antes, el nombre, y le damos una vuelta para ver qué podemos conseguir, de verdad, podemos crear experiencias de aprendizaje muy potentes. Luego está una parte de producción, está enfocada a la hora del código. Bueno, aquí he puesto la hora del código y podríamos encontrar muchos otros ejemplos. La hora del código quisiera especificar pues que es una iniciativa súper interesante. Yo les animo a explorarla. Se realiza de manera mundial y sin lugar a dudas lo esencial aquí es que nuestros estudiantes, primero de todo, obviamente hayan trabajado lo que es el pensamiento computacional en nuestras aulas, ¿sí? Pero luego otro aspecto muy determinante, y es decir, perdonadme, pero ¿verdad que ustedes ven normal que nuestros estudiantes estudien francés, inglés y los idiomas que sean, alemán o los idiomas que consideren, ¿cierto? Son idiomas, pero si es que los lenguajes de programación es lo mismo, pero aunque sonara un poco tecnológico, para hablar con las máquinas, para comunicarse, para poder realizar las tareas, las acciones
lo que nosotros queramos crear. Es una oportunidad única. A nadie se le diría, no, no puedes hablar inglés si tienes que, no puedes estudiar inglés aunque tengas que realizar unos cursos o unos negocios en el extranjero. Todo el mundo le animaría. En cambio, vemos como más raro que nuestros estudiantes tengan incluso, un espacio de tiempo para que aprendan programación. Y en cambio lo vemos súper normal que sepan inglés y que sepan francés y que estudien idiomas, ¿eh? Que decirte, atención con esto porque es importante, es determinante. Nuestro mundo, no sé si hay más máquinas que humanos, pero en cualquier caso alguien está programando las máquinas, ¿no? Entonces, atención con ello porque tenemos que ser capaces de enseñarles los valores que requiere todo el proceso de enseñar a una máquina, de programar, bueno, todos aquellos aspectos técnicos y obviamente sociales que también comporta, ¿no? Luego está la herramienta Canva, que es una herramienta muy potente para crear materiales gráficos, pues, bueno, la verdad es que hay mucha diversidad de opciones en Canva y es súper sencilla de utilizar y la verdad es que, bueno, a mí personalmente me gusta mucho y la uso desde hace bastantes años. Y finalmente está, pues, la herramienta por excelencia que conocemos desde hace unos años y que va ganando cada vez más peso pues, por el buen trabajo que han ido haciendo y por la facilidad que da el profesorado a la hora de crear pues, materiales atractivos, interactivos y en el que realmente facilita al profesorado, pues eso, el ser capaces de, en este caso, de llevar a otro nivel sus presentaciones, sus materiales didácticos. Y luego finalmente quisiera acabar con una parte de gestión en el que destacaré dos herramientas. Ya veis que he preferido no caer en las herramientas, digamos, una gestión como a lo mejor la que os imaginabais, ¿no? Pero para mí estas dos herramientas, en su día cuando era docente, ya utilizaba ClassDojo y insisto que cuando era docente en escuela, me estoy remontando a hace, pues eso, 8, 9 años, 10 años, ya la utilizaba y era una herramienta muy interesante en ese momento y bueno, pues daba mucho juego, ¿no? Entonces creo que ofrece unas oportunidades y un enfoque distinto a lo que sería la registritis. Perdonadme que haya puesto ese elemento, ¿no? De esa palabra inventada, pero creo que al profesorado no nos pueden o no deberían apretarnos tanto con la burocracia, sino darnos más espacio para la propuesta que nosotros aportamos valor, que es la educación. Y por tanto, en herramientas de gestión he preferido enfocarlo desde una propuesta como ClassDojo, que es una propuesta gamificada y muy interesante para los estudiantes, en los que también son partícipes, son el centro, es una propuesta activa. Bueno, a mí me gusta bastante. Y luego está Nearpod, en el que, bueno, a lo mejor esta la conocen menos, pero en cualquier caso, es otra de las herramientas que creo que vale la pena que ustedes revisen, que conozcan y que puedan ver como una herramienta pues de gestión se ha podido reinventar y tiene un enfoque, obviamente, pues con algunos de aquellos principios que hablábamos de la OECD. Y esto es lo que acabamos reflejando con las herramientas que vemos que aportan, ¿no? A este camino de la innovación educativa mediada por la tecnología, herramientas que nos facilitan realmente el acercarnos a una evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje y herramientas que nos ayudan o nos acompañan a perpetuarlo, o sea, perpetuar esa digitalización permanente, ¿no? Y yo creo que, como decía antes, tenemos que permitirnos el lujo
como profesoras y profesores de explorar nuevos horizontes, de abrir nuevas vías y poder probar de propuestas en las que redefinamos completamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, como hablábamos antes de la realidad virtual, o que estemos modificando aspectos determinantes, ¿no?, del proceso. Y ya para finalizar, sí que quisiera destacar, ¿no?, como comentaba anteriormente, antes que vernos abrumados por la gran cantidad de herramientas que existen, porque de verdad, si no definimos claramente las intenciones y consensuamos con los equipos docentes y directivos, qué es lo que queremos, para qué lo queremos, cómo lo vamos a hacer realidad, no tiene sentido que vayamos a buscar un con qué, ¿no?, que es la herramienta. Por tanto, les invito a definir el qué, el por qué, el para qué, el cómo, y luego identifiquen realmente qué herramientas se ajustan a esa propuesta, a esa misión y a esos objetivos de aprendizaje que se han marcado, y que vean que la tecnología les acompaña a dar un paso en la innovación educativa, pero sobre todo poniendo siempre la educación y como complemento y herramienta, siempre herramienta, nunca el fin, como herramienta, la tecnología. Les agradezco muchísimo este tiempo, que hayan dedicado una hora de sus vidas a prestarme atención, y muchísimas gracias por este espacio. Vamos a dar paso, le voy a pasar de nuevo a Natalia el control, y vamos a dar paso al espacio de preguntas. Pues como decía Xavi, muchísimas gracias por la atención y ahora podéis utilizar el canal del chat para hacernos preguntas para Xavi. Venga, os animamos a todos. Tenemos ya una primera pregunta. Xavi, si quieres volver a poner la cámara. Sí, ¿no me veis ahora? Ahora. ¿Ahora me veis? Tengo que pasarte. Vale, tenemos una pregunta, Xavi. Claro. Sí, que nos preguntan, me gustaría saber si hay algún software como el que nos están presentando que nos permita tener momentos colaborativos con alumnos más pequeños, como los de primero o segundo de primaria. Momentos colaborativos con alumnos de primero y segundo de primaria. Bueno, sí que hay algunas propuestas, sí que hay propuestas colaborativas. Yo ahora mismo recordar los nombres, no recuerdo exactamente los nombres. Lo que pasa es que aquí lo que es determinante. ¿Ahora me veis? Vale. Sí. Natalia, en principio te he dado el... No, tienes tú eres ahora quien habla. Vale. Lo que es determinante aquí es realmente ver, yo te digo, la pregunta esta, para poder responder qué quieres conseguir con esa colaboración de los estudiantes, ¿no? Porque veo que, me imagino que en primero y segundo pues nos encontramos con un escenario totalmente presencial, en un escenario en el que los estudiantes van a compartir incluso el salón de clase, ¿no? Entonces yo aquí lo que te diría es definir muy bien el qué queremos conseguir con esa colaboración, y a partir de aquí sí que a lo mejor podría ofrecerte algún nombre de herramienta colaborativa para alumnos de primero y segundo. Entiendo que son de lo que sería primaria, ¿eh? Correcto, de primaria. También hay otra pregunta que nos dice, ¿alguna herramienta recomendada para la gestión de información y comunicación con las familias? Sí, hay herramientas. A ver, vamos a poner por caso una herramienta muy sencilla. La verdad es que es súper sencilla y a nivel de comunicación pues te permite agilidad. Es una herramienta que se llama Dinantia. Dinantia.
bueno, como les digo, es una herramienta sencilla, pero es una herramienta de utilidad. Entonces, de manera ágil permite este proceso de comunicación. A ver si hay alguna pregunta más. Nos piden otra vez la diapositiva de los recursos, pero como hemos dicho antes, la presentación, este webinar grabado, se va a colgar en la página web de Digital Amazon Lab. He puesto ya el link en el chat para que todos tengáis acceso. Otra pregunta tenemos. Sobre las gafas de realidad virtual, ¿crees que tendríamos que apostar por su uso en el aula? Bueno, es que volvemos a lo mismo. Fijaros que mi respuesta siempre irá en relación a preguntarnos, ¿tenemos que apostar por su uso? Depende de lo que quieran conseguir. Mi opinión es, por ejemplo, que como mínimo deberíamos experimentarlo. Entonces, con una propuesta que haya detrás, una propuesta pedagógica, luego tienen que tener en cuenta que no es lo mismo la realidad virtual que la realidad aumentada. Por ejemplo, tienen la opción dentro de lo que sería la realidad aumentada, tienen propuestas bastante, bueno, las que son de cartón, tienen unas gafas que son de cartón, que son bastante asequibles y que, bueno, como mínimo te permite que los estudiantes puedan experienciar lo que sería una realidad aumentada o incluso una realidad virtual en algunos casos, ¿no? Pero sí, la verdad es que dentro de lo que serían, no sé en qué etapa está esta persona, ¿eh? Pon por caso que estamos hablando, pues pon por caso de FP, estamos hablando de FP, universidad. Ahora es un ejemplo y voy a ir bajando, es irrelevante. Pero en FP y universidad encontraréis muchas oportunidades en cuanto a los simuladores de realidad virtual, en cuanto a los laboratorios. Por ejemplo, en medicina hay una empresa, si quieren explorarla, que se llama Z Space. Z Space tiene una propuesta de realidad aumentada y realidad virtual muy interesante. Y hace años que los conozco y ya estaban trabajando muy bien por entonces me parece realmente interesante esa propuesta. Si bajamos más para abajo en primaria, secundaria, incluso infantil, a ver, yo en infantil, a ver si me entendéis, no lo veo una necesidad ni tan solo lo veo una oportunidad, pero por temas más bien de controles tecnológicos que yo no le pondría unas gafas a una criatura de 3, 4 o 5 años. Pero esa es mi perspectiva. Sí que es verdad que me baso en algunos estudios, pero en cualquier caso es más bien una decisión que yo pondría por delante. Luego en primaria, yo en primaria he probado, sí, he utilizado. Insisto que esto es cuando está en la escuela y por tanto estamos hablando, insisto de nuevo, hace 8 o 9 años, por tanto ha llovido bastante. La experiencia fue muy buena, pero insisto que yo lo hice con una perspectiva de explorar, de ver qué oportunidades tenía para mí y ahí se quedó, porque no había quórum del equipo docente para hacer una propuesta en esa línea. Entonces, si debemos probar, yo les animo a probar siempre. Les animo a probar siempre. Prueben, pónganles los escenarios que hay. Decirlo, permitirme, Natalia, Google tiene una cosa que se llama de exploración de espacios muy interesante para la realidad virtual y lo podéis explorar. Tiene se llaman day trips o algo parecido y puedes visitar espacios brutales. Pero bueno, como eso encontraréis muchos otros también. Entonces también hay aplicaciones muy interesantes incluso para vivir la experiencia de cómo era pues en la era de los dinosaurios, ¿no?
Entonces, yo es que ahora estoy intentando recordar lo que hice en ese momento y de verdad que no soy capaz de recordarlo, pero que a lo mejor me preocupa más eso que otra cosa, pero no soy capaz de recordar exactamente qué es lo que hicimos en esa experiencia. Xavi, también nos preguntan si todas las herramientas de las que nos has hablado son gratuitas y también si son fáciles y sencillas de manejar. Bueno, la verdad es que todas las herramientas que he puesto, las herramientas que estaban enlazadas al modelo SAMR, recuerden, el modelo SAMR, de sustitución, aumentación, modificación y redefinición, todas esas herramientas son de open source, por tanto son libres, ¿ok? En cuanto a las otras herramientas, Padlet, o sea, estoy un poco yendo visualmente a recordarlas, en cuanto a las otras herramientas, que es lo que hemos hecho antes de colaboración, producción y gestión, en cuanto a la colaboración, Padlet te permite 4 o 5 tableros, por tanto, yo, hola Padlet, pero os uso gratuitamente. Slicebrain, lo mismo, te permite, bueno, no sé, yo no he visto límite. En Slicebrain yo no he visto límite porque hasta ahora yo podía crear tableros y no, bueno, no sé, no había límite. La última de colaboración, ahora no recuerdo cuál era. Ahora no sé si estáis viendo mi pantalla, pero bueno, en cualquier caso Jitsi es gratuita, perdonadme. Y luego todas estas, Storybird sí que creo que es de pago. Yo cuando empecé a usarla, que me remonto a esos años, recuerdo que la podía utilizar con una licencia educativa y diría que era gratuita. OBS es gratuito, la hora del código es gratuito. Canva diría que también te permite hacer cosas gratuitas, aunque tiene cosas de pago. Y Genially, si no voy errado, Genially no me mojo porque no estoy seguro. No estoy seguro porque no lo sé. Los conozco hace años y entonces no estoy seguro ahora cómo están funcionando. Y luego sí que es verdad que Nearpod creo que sí que es de pago y ClassDojo era una parte, diría que era gratuita y una parte creo que era de pago. Xavi, también nos preguntan que todo esto que nos estás contando es para trabajar con los alumnos en el aula o con los alumnos desde casa, porque en su escuela, de este docente, tenemos solamente una aula de informática que a veces cuando no falla una cosa, falla otra. Claro. Bueno, vamos a ver. Primero de todo, las propuestas que yo os hago son desde una perspectiva macro. Fijaros que lo que hemos marcado aquí es primero de todo un marco, es decir, dónde se ubica la educación, hacia dónde vamos, etcétera, etcétera, y luego un marco para ver cómo lo vamos incorporando. Y luego dentro de la realidad que cada persona tiene en su centro, tienen que identificar qué opciones tienen. Es cierto que si en tu centro no hay infraestructura, eso es un primer limitador, es una primera barrera, no hay que engañarse. Luego, ciertamente, si tú trabajas con estudiantes de secundaria o trabajas con estudiantes incluso de primaria, pues de unas etapas a partir de los 11 años, de los 10 años en algunos centros, ya tienes bastante facilidad en que puedas incluso hacer algo estilo Flip Classroom, ¿no? Algunas cosas en las que puedan hacerla fuera del aula o puedan experienciarlas. Más allá de eso, obviamente, cuando hablamos, por ejemplo, de realidad virtual o realidad aumentada, oye, aquí esto lo haría en el aula, o sea, no plantearía lo contrario. Cuando hablamos de tableros colaborativos, sí que les podéis pedir pues, que sean en momentos asincrónicos, es decir, en momentos en los que no estéis vosotros delante, no estéis conectados. Tenéis que ver ahí cómo se adapta a vuestras posibilidades y a vuestras necesidades, sobre todo.
Pues justo nos preguntan cuál es la diferencia entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Bueno, la realidad aumentada al final es una propuesta que no es tan, bueno, realmente no es inmersiva, sino que aumenta la realidad. A lo mejor esto parece un poco así, ¿no? A ver, vamos a poner por caso, si tú tienes un teléfono móvil y tienes una tarjeta con un marcador, tú eres capaz de enfocar con el móvil, que seguramente lo habréis visto, incluso en algunos paquetes de cereales, o mínimo por aquí, habían cosas de realidad aumentada. Enfocas con el móvil y de repente aparece un muñeco y te aparece en el móvil, ¿no? Y está como bailando y parece ser que tú vayas a cogerlo, ¿no? En la realidad virtual es una experiencia inmersiva. Entonces, es completamente inmersivo, es una realidad paralela. Entonces, no interaccionas dentro de tu realidad, interaccionas dentro de otra realidad. ¿Me explico? Es decir, Natalia, ves confirmándome si estoy explicándome correctamente y la gente me Sí, entiende, sí. ¿eh? Que no, yo no veo las caras ni veo el chat. Entonces, la realidad aumentada, como decimos, yo interacciono dentro de mi propio mundo físico y interacciono con la hibridez del digital, y en la realidad virtual es que es un mundo digital. Es por eso que yo estaba lanzando avisos sobre la realidad sobre la realidad y la reflexión que tenemos que hacer en los profesionales del mundo educativo sobre el mundo paralelo digital que va a existir próximamente, que ya existe, pero que pues las grandes empresas están apostando fuertemente y vamos a tener un mundo digital paralelo. Nos guste, no nos guste, gustos colores, ¿eh? Pero va a existir. ¿Y cómo va a responder la educación a eso? Es que atención, o sea, va a ser un mundo paralelo. ¿Ok? Es que la tesitura en la que estamos en evolución tecnológica, pues nos pone en una realidad que tenemos que reflexionar realmente aspectos fundamentales de los fundamentos propios de la educación, ¿no? Pues no salimos del tema de la realidad aumentada y continuamos, que Ángela nos pregunta si es negativo o positivo para el alumnado de infantil. No, resoplo porque ahí me tengo que meter en un berenjenal que hace tiempo que no reviso la parte de los estudios médicos, ¿no? Entonces, yo aquí lo que puedo decir es lo siguiente. Si yo comentaba el tema de descartarlo para educación infantil, no es que sea ni bueno ni malo, es que no es óptimo para esas niñas y esos niños ponerse unas gafas a esta proximidad. ¿Sí? Es muy cerca. Entonces, unas gafas en una pantalla. ¿Okay? A partir de aquí, les animo a poder investigarlo, porque yo personalmente hace tiempo que no trabajo con realidad aumentada y realidad virtual, que no trabajo yo, otra cosa es que no pueda acompañar a instituciones que lo hacen, pero yo no aterrizo, no ejecuto dentro de las aulas y por tanto no tengo tanto en cuenta esa parte de infantil actualmente. Ya te digo que los estudios que leí hace bastantes años. Otro asistente además nos hace un apunte que el curso pasado tuvo una alumna con epilepsia y no es recomendado el uso de las gafas 3D con estudiantes, niños jóvenes con Totalmente. epilepsia. No, totalmente, totalmente. Por eso te digo que o sea, tenemos que ser capaces realmente de tener, de ver la dimensión de la tecnología. Es decir, ¿qué nos aporta? ¿Qué requiere? Antes el compañero nos comentaba el tema de infraestructura, pues requiere infraestructura, tengámoslo claro, requiere unas condiciones de unas personas que pueden utilizar esta tecnología y otras personas que no pueden utilizarla. Antes esta compañera comentaba lo de la epilepsia, yo os estaba comentando lo de infantil para el tema de ocular. Bueno, es que son aspectos que tenemos que tener en cuenta, igual que cuando
que cuando vamos a las plataformas tenemos que verificar pues las edades o tenemos que verificar qué pasa con esos datos. Es que es un mundo que tenemos que ser conscientes, ¿no? Y es un mundo con el que tenemos que interactuar y con el mundo que también tenemos que explorar, ¿eh? Quiero decirte que no, de hecho, en el mundo presencial, perdonadme, pero no tenemos el control 100% de nada. Entonces, en el mundo virtual es probable que aún tengamos menos control, pero en cualquier caso, tenemos que ser capaces de identificar esos elementos que queremos hacer, por qué lo queremos hacer, para qué lo queremos hacer, qué necesitamos, ¿no? Pero bueno, es un buen apunte este que comenta esta persona. Ujú. Nos preguntan sobre sexto de primaria. ¿Qué herramientas crees que es más conveniente empezar a utilizar con el alumnado y cuál sería la manera más motivadora de empezarla a utilizar? Y nos hacen otro apunte que siempre y cuando haya habido una formación previa para el profesorado. Sí, pero estamos hablando de sexto de primaria, pero estamos hablando de qué, o sea, ¿qué De herramientas herramientas. así en general? ¿Qué herramientas creemos que son convenientes empezar a utilizar si es que tenemos que empezar en sexto de primaria y si todavía no hemos empezado a utilizarlas? ¿Y cuál es la más motivadora para ellos? Y también nos piden sobre la formación del profesorado sobre estas herramientas. Buah. Aquí yo os diré, yo era docente, ya os lo he dicho antes, y ya había trabajado con sexto de primaria. De hecho, casi cada año trabajo con sexto de primaria y utilizaba herramientas con ellos. Había utilizado una barbaridad de herramientas. Con ellos había utilizado ClassDojo en sus inicios, había utilizado... Natalia, ¿puedo decir todos los nombres que quiera? Vale. Había utilizado Google Classroom en sus inicios, que no es lo que era ahora. En los inicios lo sufría. ¿Qué más habíamos utilizado? Habíamos utilizado... He utilizado muchas herramientas, muchas. Yo qué sé, de todo tipo. Es que, claro, es que hace tantos años, pero bueno, en esos tres ejes que comentábamos anteriormente, y estábamos en la línea Canva lo habíamos utilizado, Nos que dicen que en recuerdo, Canva hay una versión gratuita para profesorado. para profesorado, exacto. Porque Canva lo habíamos usado. Y por cierto, Canva, los estudiantes de sexto de primaria hacían unas creaciones brutales. O sea, de diseño son infinitamente mejores que yo, o sea, infinitamente, y da igual quién y en qué curso. Eh, había usado una herramienta que a lo mejor os interesa para crear vídeos que se llamaba Powtoon, 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 para hacer, pues cuando hacíamos una serie de propuestas, yo trabajaba a través de propuestas activas, proyectos, retos, y cuando hacían un entregable, pues me entregaba uno de los entregables, me entregaban una historia y me la hacían a través de Powtoon. Creaban una historia animada con Powtoon. Es brutal, espectacular. Una historia animada es los muñequitos que se van moviendo. Y ya diréis, ¡guau! Esos son unos cracks. No, la verdad es que no. O sea, los estudiantes eran capaces de aprender por sí mismos. Yo les daba un espacio, obviamente, en la clase para que pudieran aprender y pudieran mirar los tutoriales que correspondiera. Yo les enseñaba lo que yo sabía, lo que buenamente sabía sobre esa herramienta y a partir de aquí exploraban y trasteaban. Es decir, olvidaros de recibir formación para todas las herramientas que existen. Perdonadme, pero es imposible. O sea, es imposible. Lo que podéis hacer es trastearla, investigar, ver si os sirve, si no sirve, y si no es suficientemente usable, entonces será un problema para vosotros y para vuestros estudiantes. ¿Entendéis? Entonces, sí que es cierto, pues que existe una herramienta institucional, estilo una plataforma de gestión de calificaciones, de informes, etcétera, etcétera, que eso es más que deciros. Menos usable, más complejo, entonces sí que os pueden hacer una formación. Si es una plataforma de aprendizaje, como comentábamos antes, Storybird o otro tipo de herramienta así, pues yo os animo
os animo a que simplemente cojáis y la investiguéis. Para cada herramienta que vayáis a hacer, dediquéis, pues eso, unos 15-20 minutos a explorar qué podéis hacer con esa herramienta. Y ya está. O sea, no, es que no vais a ser expertas ni expertos. Yo tengo una plataforma, Natalia, no diré el nombre, no pasa nada. Tengo una plataforma e incluso hay cosas que a veces digo, ostras, no sabía que teníamos ese botón, ¿no? Para que tengáis en cuenta. Entonces, lo que me vengo a referir es que a nivel de expertise siempre la tecnología va a ir como más rápida, siempre van a haber más herramientas. Es que el día que os familiaricéis con la herramienta A, va a resultar que vuestras compañeras y compañeros están hablando de la D, no de la B, no, de la D, ni la C, la D. Entonces diréis, madre mía, si tengo que aprender la D. ¿Vale? Entonces, tranquilidad, paso a paso, exploremos, intentar no seguir modas, Esto es muy importante porque, oye, que todo el mundo está usando la D. Vamos a usar la D. Tengo una formación de la D. Bueno, pues a lo mejor no, a lo mejor a mí me va bien la Z. Es que hay muchas herramientas, de verdad. Una barbaridad. Pues vamos a ver si podemos exprimir la última pregunta que nos hacen. Nos dicen, ¿qué valor le das a la gamificación, Xavier, y a las posibilidades que ofrece la tecnología, en este caso, en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, pues la verdad, yo le doy un valor súper alto. O sea, aquí lo que tenéis que entender es que la gamificación conlleva un proceso de diseño detrás. Y ahora, a lo mejor alguien me dice, no, ya hay plataformas gamificadas. Sí que las hay. Si el tema es que tú tienes que diseñar la experiencia de aprendizaje, existan las plataformas o no existan. Es decir, la experiencia de aprendizaje no la habrán diseñado para ti. Es una herramienta en la que tú diseñarás tu experiencia de aprendizaje. ¿Y eso qué conlleva? Eso conlleva que la gamificación tiene mucho potencial, muchísimo, muchísimo. Y a mí hay una herramienta que me gusta especialmente desde hace años, aunque bueno, desde aquí, no sé si nunca nos escuchará el fundador o fundadora, pero me costó entender cómo se utilizaba, que es Classcraft. Personalmente veo que tiene mucho potencial y, oye, tenéis un juego que es el Minecraft Education. Minecraft Education, o sea, es una pasada, ¿no? Y ahí si planteáis un escenario de aprendizaje, diseñáis un escenario de aprendizaje que esté gamificado, es que es brutal la experiencia de los estudiantes. Aquí una alerta. Yo creo que entenderéis que no es lo mismo una cosa que sea ludificar que gamificar. Es decir, una ludificación, yo cojo ahora de repente y me planteo lanzarles un Kahoot. Bueno, a ver, no sé si estoy gamificando mucho, estoy ludificando una propuesta a corto plazo, pero no tiene más. Es decir, para engancharlos, motivarlos en ese momento, chimpún, sin ir más allá. Pero si quiero gamificar, necesito una propuesta que va mucho más allá de un momento concreto, de corto plazo, va al medio y al largo plazo. Entonces, eso es un aspecto que tenemos que tener presente. Si os animáis con la gamificación, es un valor muy a favor vuestro. Una herramienta que os puedo proponer para que hagáis gamificación, podéis hacer cosas muy interesantes, es Geniali. La gente de Geniali, un saludo porque siempre están por todos los sitios. Hacen cosas realmente interesantes con los tableros que tienen en Geniali para poder modificarlos y hacer la gamificación correspondiente. Por tanto, yo animaros, pero de verdad es la esencia vuestra de la propuesta didáctica que necesitéis, con qué tecnología la voy a poder respaldar para poderla llevar a cabo. Y a partir de aquí, cuando tienes las primeras preguntas respuestas, te empiezas a buscar herramientas de gamificación y a ver cuál responde mejor a tus necesidades. Pues Xavi, son casi las 7. Muchísimas gracias, Xavi Pascual, por este interesante webinar.
sobre innovación educativa mediada por la tecnología. Y simplemente recordaros que la grabación de este webinar se subirá a la plataforma de Amazon Digital Lab en los próximos días y el link os lo hemos enviado en el chat que tenéis en el control de mando. Y entonces ya nos despedimos por hoy. Gracias por vuestra atención a todos y a todas. Y acordaos que, justamente hablando de gamificación, nos vemos en el próximo webinar sobre videojuegos en el aula el 2 de diciembre a las 5:30. Y si os queréis registrar, solamente tenéis que ir a la parte de Amazon Digital Lab de la web unclickparaelcole.es. Gracias a todos y a todas y buenas tardes. Un saludo. Gracias por asistir.